Hijo de inmigrantes alemanes, Osvaldo Bayer nació en Santa Fe. Historiador, escritor, periodista. Un libertario, como todavía le gusta definirse. Siempre he procurado desenterrar verdades y exponerlas en el lenguaje del hombre común. Así fue con La Patagonia Rebelde, probablemente su obra mayor, que le costó persecución y exilio en los años 70. Amigo entrañable de Osvaldo Soriano, Rodolfo Walsh, Paco Urondo. Osvaldo Bayer vive actualmente en su casa de siempre, en Belgrano, y divide su tiempo y su trabajo entre Argentina y Alemania. Parafraseando el título de uno de sus libros, bien podríamos decir que la vida de Osvaldo Bayer ha estado signada por la rebeldía y la esperanza. Lo del tugurio es porque fue una ocurrencia de Soriano, venía siempre, y él siempre trataba de provocar. Entonces me dijo, entró, se hizo el que miraba por primera vez, ya había entrado como 20 veces, y me dijo, vos vivís, Osvaldo, dice, en un verdadero tugurio. Y entonces yo le digo, el tugurio, me gusta, digo, lo voy a poner en la puerta. Esta es la entrada. Y acá, en este pasillo, tengo el archivo, la documentación histórica, ¿no? Que me dicen de que se me va a caer encima cuando paso y que voy a morir. Y he respondido, bueno, sería la primera vez una muerte hermosa, alguien que vive, que muere aplastado por los libros y los papeles históricos. No estaría mal. Naciste en Santa Fe. Yo nací en Santa Fe, pero a los 40 días mis padres se trasladaron a Tucumán. De Tucumán fuimos a Bernal y de Bernal fuimos a Belgrano. Pero ahí crecieron con tus hermanos en un barrio donde había una comunidad alemana importantísima. Era un barrio, Belgrano, no sé, en aquel tiempo, la década del 30, era un barrio de alemanes. A una cuadra y media de ahí estaba la Hitlerjugend, es decir, la juventud hitlerista, porque justamente eran los años de ascenso del nazismo. Y después, a 2 cuadras, en Cuba y Blanco Encalada, ahí estaba el Club Alemán, que realmente nosotros nos gustaba ir, aunque mi padre no lo veía con buenos ojos, porque en general allí eran nazis. Y estas fantasías que tiene la realidad y la historia, ¿saben lo que hay ahora en el mismo lugar, en el mismo terreno? No lo acertarían nunca. Está la sinagoga de Belgrano. Caramba. Es increíble. Esta foto no es la de un extra de una película sobre alemanes hecha por Hollywood. Ese es cuando hice el servicio militar en la Argentina, y ese es el casco que tenían los soldados argentinos, calcado del casco alemán que usó el ejército nazi. Y había que ponérselo, no había otra tutía. Cuando se hacían maniobras o cosas así, había que ponérselo. Bueno, y alguien me sacó esa fotografía. Pero digo, casco nazi, pero cara de ángel, ¿no? Probablemente la última vez que agarraste un arma fue ahí, en esos años. Así es, sí, pero cuando cumplíamos las condiciones de tiro, yo siempre a propósito tiraba a cualquier lado, es decir, nunca, no cumplí las condiciones de... Y después yo, bueno, fue algo contra mí, por eso no salí en la primera baja, sino salí en la última. Te costó cara la rebeldía. Así es. 15 meses adentro. 15 meses. Y ya había empezado, es decir, pedía permiso para empezar, pues yo salí el 15 de abril y las clases... Como decía, yo quería estudiar filosofía, pero me dije, antes de conocer el arma, quiero conocer el cuerpo. Entonces voy a hacer un año de medicina, la anatomía descriptiva, es decir, el trabajo con cadáveres, y histología. Así se explica esta foto que vamos a ver acá. Ahí tiene una crucecita arriba. Una crucecita, sí. Terminé ese año, entonces empecé filosofía. Era el primer gobierno de Perón. Yo no quería aprender solamente Santo Tomás de Aquino, porque eso es lo que se enseñaba.
y yo me autoproclamaba socialista, y bueno, y la ligaba siempre que había peleas. Entonces decidí irme a Alemania para estudiar filosofía allá. Pero esos pensamientos que tiene uno cuando es joven, dije, no, primero tengo que conocer la historia del hombre antes de entrar en el alma. Así como había estudiado un año de medicina, dije, voy a estudiar un año de historia. Pero bueno, me gustó tanto historia que al final estudié historia. El viaje a Hamburgo, cuando te fuiste a estudiar historia, terminó de afianzarte fuertemente tu pensamiento socialista, ¿verdad? Sí, la juventud alemana, después de la tragedia tan tremenda de la guerra, que se preguntaba cómo nuestros padres pudieran seguir a un tipo como Hitler, una bestia total. Y entonces, bueno, perseguían otros ideales. Y yo justo llegué en ese momento. Eran socialistas, pero querían más libertad. Y bueno, nuestro primer maestro teórico del socialismo fue Willy Brandt, que después iba a llegar a primer ministro. El mismo que pediría perdón de rodillas por el holocausto. Mismo, claro, el mismo que cuando fue primer ministro, su primera acción fue ir al monumento al holocausto, ponerse de rodillas y pedir perdón en nombre del pueblo alemán. A tu vuelta encontraste un clima bien contrastante en la Argentina, porque vos regresás a la Argentina cuando ya la revolución libertadora, entre comillas, estaba instalada en el poder. Claro, yo Volvés vuelvo en el 56. Bien, y me dediqué al periodismo. Una vez que hice un año y medio al periodismo en la capital, dije, quiero conocer el país, no solamente la capital, y entonces voy a hacer periodismo en el interior. Y me fui a la ciudad patagónica de Esquel. Ya estaba con mi mujer y mis 4 hijos, y entonces me fui a hacer periodismo en Esquel. Hice un año allí, pero al año fui expulsado por la Gendarmería Nacional. Un buen día aparecieron 2 oficiales para decirme si yo no sabía que Esquel era una ciudad fronteriza. Digo, sí, claro, digo, está a 30 kilómetros de la frontera. Digo, ¿por qué me lo preguntan? Porque usted no sabe que las zonas fronterizas son zonas de seguridad y no se pueden escribir las notas que usted escribe. Yo defendía principalmente a los mapuches del Cerro Cuche y a los pehuenches de Nahuelpan, 2 colonias de pueblos originarios. Entonces, cuando vienen esos 2 oficiales, me dicen que esas cosas no se pueden escribir. Yo digo, ¿y dónde está eso? ¿En la Constitución Nacional? Y me dicen no. Y sacaron de una carpeta una resolución del comandante de Gendarmería. Dice acá, se le dan 24 horas para dejar Esquel. Y no hubo nada que hacer, tuve que dejarlo, ¿no? Tuve que dejar Esquel, que me causó mucha pena porque me hubiera gustado vivir toda mi vida allí, por el paisaje, la gente. Creo que hubiera podido escribir cosas, tal vez, muchas cosas más que de las que tuve. Dice el diario El Nacional, que es, como digo, un diario de los blancos. Llegan a Buenos Aires los indios prisioneros con sus familias. Se les quita a las madres indias sus hijos. El padre indio se cruza por delante para defender a su familia de los avances de la civilización. Tengan en cuenta esta imagen para saber todo el mal que se le hizo a los pueblos originarios, para que esto no vuelva a repetirse, para que ustedes no admitan más el racismo. Y estudien la historia de estas hermosas tierras. Y la van a empezar a querer cada vez más. Bueno, querido Río,
Me gustan tus aguas, soy Osvaldo Bayer, de Buenos Aires. Acá tengo mi computadora, donde escribo mis cosas. Bueno, y los libros ya me están superando completamente el número, ya no sé dónde ponerlos. ¿Por qué tenés una carta entre tus papeles en tu casa, firmada de puño y letra por el general? Estas casualidades también del destino. Resulta que una vez me vino a visitar un compañero de la redacción del diario Clarín, Bugatti, me pidió si no lo podía traer a Carlitos Acuña, que era el cantor de Perón, que era el cantor de tangos en Madrid. Y entonces en la conversación, este muchacho Bugatti dice, ¿vos sabés que Osvaldo Bayer escribió un libro sobre Severino Di Giovanni? Y Carlitos Acuña no sé por qué lo hizo. Severino Di Giovanni, refresquemos, anarquista, italiano, antifascista. Antifascista. Después vamos a hablar de ese libro. Claro, el idealista de la violencia. Fue mi primer libro. Y entonces Carlos Acuña dice, ¿cómo no? Dice, yo se lo voy a llevar al general, deme un ejemplar, yo se lo llevo al general. Y yo no quería darle ningún libro, porque le tengo que mandar yo al general de Madrid un libro. Pero antes de irse me dice, el libro, por favor, y dedíqueselo. Y yo puse a Juan Perón, la vida de este anarquista, a propósito, la vida de este anarquista que luchó por la libertad. 15 de marzo de 1971. Señor don Osvaldo Bayer, Buenos Aires. Por mano y amabilidad del amigo don Carlos Acuña, he recibido su libro Severino Di Giovanni, que usted ha tenido la amabilidad de dedicarme. Leeré el libro con el mayor interés, ya que siempre he pensado que, así como no nace el hombre que escape a su destino, no debiera nacer quien no tenga una causa por la cual luchar, justificando así su paso por la vida. Le ruego que con mi saludo quiera aceptar mis mejores deseos. Firmado Juan Perón. Así que tengo una carta, sin ser peronista, de Perón, que muchos peronistas no la tienen. Pero quien lea esa carta, como digo yo siempre, en el año 2070 va a venir un estudiante japonés, va a revisar papeles, va a encontrar la carta. Es decir, una carta del general Pelón. Y va a decir, mire, Osvaldo Bayer, peronista. Pero lo cierto, Osvaldo, es que, a diferencia de otros intelectuales, incluso amigos tuyos, de izquierda, que vieron en el peronismo la posibilidad de un cambio estructural en nuestro país, no te pasó a vos. Nunca te sedujo el peronismo. No, nunca me sedujo porque yo estoy contra el personalismo. Es decir, yo creo absolutamente en la verdadera democracia, que tiene que ser una democracia de limitación del poder. Es decir, si el poder tiene que estar en manos de las asambleas, ni siquiera creo en los partidos políticos. Esto se discutía, y me imagino fervorosamente, con figuras como Paco Urondo, como Rodolfo Walsh, por supuesto. Yo discutí ¿no? mucho Discutías con ellos. Aunque ellos tenían otra ideología, fuimos muy amigos. Y lo discutimos, principalmente la parte de la guerrilla, ¿no? La lucha armada, claro. La lucha armada, yo estaba en contra, yo creía que en aquel tiempo que el camino era el salir a la calle, es decir, habíamos sido testigos del Cordobazo, que fue un movimiento imponente, y por ahí estaba el camino, salir a la calle, conquistar la calle, llevando masivamente a los obreros y a la gente que estaba mal en aquel tiempo. Y no la lucha armada, porque además yo les decía, no es que yo tenga una receta tal vez mejor que ustedes, pero mi temor es que los van a matar a todos. Me acuerdo de un término
que me respondió Rodolfo Walsh cuando le dije, no comprendo, como vos sos peronista, que no es revolucionario el peronismo. El peronismo es un populismo. Tanto es así que le dije, mira, jamás se ha hecho la reforma agraria. Acá el señor Martínez II tiene los mismos millones de hectáreas que cuando Roca le dio los 2.500.000 hectáreas. Y él me dijo una frase que otros me repitieron también, dice, sí, pero ¿dónde está el pueblo? Y yo me acuerdo que le dije, sí, tenés razón, el pueblo es peronista, pero no es revolucionario, no se equivoquen, no los va a acompañar en la revolución. Y ocurrió eso. Durante 7 años, Osvaldo Bayer realizó una colosal investigación sobre las huelgas patagónicas y los fusilamientos de obreros anarquistas durante el gobierno de Irigoyen. El resultado fue un libro, Los Vengadores de la Patagonia Trágica, y una película, La Patagonia Rebelde. ¿Cuál fue la entrevista que más te impresionó del conjunto de las que hiciste? Porque en realidad prácticamente pudiste ver a todos, estancieros, oficiales, coroneles, soldados. Políticos. Sí, como digo, yo empecé casi 50 años más tarde y vivían todos, menos el teniente coronel Varela, que había sido muerto por un anarquista, y los fusilados, por supuesto. De manera que cuando estuve yo, y eran ya ancianos, vieron como una gran oportunidad de poder hablar. Radrizani se emocionó mucho, y entonces me dijo, yo no sé, yo le preguntaría a Dios por qué me mandó a matar a obreros. Yo, por ejemplo, trabajaba en el campo y después los sábados a la noche iba a bailar y los domingos a la mañana siempre iba a misa. Y de pronto ir a la Patagonia, tomar prisioneros y fusilarlos. Y si me acuerdo muy bien cuando me tocó el primer fusilamiento, que era un chileno. Y entonces me empezó a temblar el Mauser, a movérseme el Mauser, no lo podía tener fijo. Y entonces vino un suboficial y me dijo, soldado, si usted no se comporta, lo voy a poner con la lista de los fusilados. Entonces me acuerdo que se me movió tanto el fusil que al chileote le pegué el tiro en la ingle y se fue cayendo. Y me imitó 2 veces cómo se iba cayendo. ¿Te imitó el movimiento? Me imitó el movimiento del fusilado. Y después se empezó como casi a lagrimear, muy emocionado. Y dice, por eso yo siempre le pregunto a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Si yo era un buen muchacho. Y esa película fue calificada como subversiva. La película estuvo en el limbo, como decimos, no se aprobó ni se rechazó. Desde el 4 de abril hasta el 13 de junio, en que Perón va a permitir dar la película, va a ser estrenada, hasta el 11 de junio, y el 13 de junio va a ser estrenada. Aprovechamos en 40 cines del país, se la aguantaron unos meses a la película, que pudo darse con mucho éxito, hasta que fue prohibida el 12 de octubre de ese mismo año. Ese mismo día salimos, el director Olivera, yo como guionista y los actores principales, en un comunicado de las 3A, condenados a muerte. Nos daban 24 horas para dejar el país, si no íbamos a ser condenados a muerte. ¿Cómo fue la dualidad del exilio? Digo, esto de vivir en Berlín y por un lado afincarse. Vos estabas con tu mujer, con tus hijos, naturalmente uno echa raíces y genera proyectos, pero al mismo tiempo pensando en la Argentina. ¿Cómo convivió mirá, esa dualidad? Yo me dediqué, es decir, por supuesto que tenía que ganarme la vida,
Trabajé mucho, pero me dediqué a los derechos humanos en el sentido de organizamos una organización de exiliados latinoamericanos y hemos luchado desde el principio denunciando el método de desaparición de personas. Osvaldo Soriano fue compañero inseparable de esos años de exilio. Siempre, él estaba en Bruselas y después se fue a París y siempre venía, por lo menos una vez cada 3 meses, se quedó una semana conmigo. Y después hicimos junto el diario que sale de los exiliados que salía en París, que lo hacíamos con Julio Cortázar, con Soriano y con Carlos Gavetta. Debo decir que los exiliados argentinos hicieron más publicaciones en forma de periódicos y diarios y cuadernillos de denuncia que el mismo que los antinazis alemanes. Osvaldo, hablábamos del exilio y la ansiedad por volver. Hay una película, un espléndido documental, Cuarentena, Exilio y Regreso, de Carlos Echeverría, que da cuenta de ese momento, del momento en el que la ansiedad estaba justificada, porque parecía que estaban dadas las condiciones para regresar a la Argentina y dejar atrás el exilio. Me habló Osvaldo Soriano. Sí, está de vuelta en París. Bueno, te imaginas que le pregunté qué le parecía, se preguntó sobre si era posible mi regreso. Es decir, lo único es que dice que mi nombre es irritante para algunos militares, pero todo es cuestión de intentarlo. Si nadie te puede dar ninguna seguridad y hay que hacerlo. Y ahí está la vuelta, ¿no? La vuelta, sí. ¿Recordás ese momento, Sí, Osvaldo? sí, siempre me he acordado. Imagínate, esa espera, ¿no? En el avión, sabiendo que uno iba a llegar. Y bueno, y recordaba aquello cuando me despidieron, el brigadier que me dijo que nunca más iba yo a pisar el suelo de la patria. Y entonces volver 8 años después. Y mi pensamiento era buscarlo por todos lados para decirle, brigadier, aquí estoy yo. Estoy pisando el suelo de la patria. Pero ya se había muerto el hombre. Qué lástima, no me pude dar ese gusto. Pero volver también significó encontrarse con las ausencias, con los que no estaban. No, el regreso con respecto al país, no, para mí regresé a un país vacío, un país egoísta, un país lleno de desconfianza. Yo siempre voy a relatar mi experiencia con la Sociedad Argentina de Escritores. Una de las primeras cosas que fue ir a ver, a mi casa, la casa de los escritores, donde yo había estado tanto tiempo. Bueno, llegué allí, me atendió una empleada, le pregunté si no había, todo contento, si no había algún miembro de la comisión directiva. Me dijo, un momentito, quédese por favor acá, señor Bayer, yo voy a averiguar. Fue al primer piso, volvió a los 10 minutos y dijo, no hay nadie de la comisión directiva, pero señor Bayer, yo le tengo que decir una cosa. Usted hace 8 años que adeuda la cuota de socio de la SADE. Así evaluaron ellos mis 8 años de exilio, como que no había pagado la cuota. Pagué esos 8 años, había habido mucha inflación, no era mucho, tenía dólares yo que traía del exterior, lo pagué y dije, por favor, me borra. Y nunca más volví. Bueno, los libros, y está Marlene. Marlene Dietrich, mi admirada Marlene Dietrich, la actriz que yo más he admirado, muy inspiradora, ¿no? Además, me hace dormir muy bien, porque a la noche cuando yo me acuesto y empiezo a tomar el sueño, yo siento que viene ella. Me besa en la frente y ya me quedo dormida. Todas las noches es una especie de ritual. Ah, mirá vos, qué genial la mina. Qué mina, qué atorrante. Provocadora. Mirá vos. Me está mirando ahora en este momento. Acá está. ¡Ah! Me gusta escuchar mucho los discos de ella, las canciones,
enreo berlinés, que canta magníficamente bien. He asked her to marry and be his good wife, and to make him happy the rest of his life. He begged and he pleaded like a natural man, and wouldn't you know? Oh, she gave him her hand because she had kisses and warm. She had Ich weiß nicht, zu wem ich gehöre. Ich bin doch zu schade für einen allein. El cierre de este programa es una foto de otro tiempo y es la propuesta de un diálogo imaginario. Es que imagines qué te diría aquel jovencito al Osvaldo Bayer de hoy. Plena adolescencia, 18 años, se cumplieron los sueños. Creo que hiciste todo lo posible por cumplir con aquellos sueños. No fuiste poeta como te habías propuesto, no fuiste filósofo como te habías propuesto, pero bien, de cualquier manera creo que estás contento, principalmente por la vida, por los 4 hijos, por los queridos 10 nietos, por la larga vida con mi querida mujer, con la querida Marlis, que ya en aquel tiempo nos estábamos conociendo. Así que bien. ¿Se reconoce a aquel pibe en este Osvaldo Bayer? Era mucho más soñador que ahora, mucho más poeta que ahora, mucho más ingenuo y más tímido también. ¿Desde este lugar del tiempo le dirías algo a aquel? Sí, Oswald, hice lo que pude. Y sí, te prometo que seguiré soñando. Muchas gracias, Osvaldo Bayer. Bei der Kaserne Capaz que logramos que Severino Di Giovanni sea película. steht eine Laterne. Bueno, eso no lo creo, ¿eh? ¿No? Eso no lo Ya creo. no, ¿no? Falta el verdadero director valiente que diga lo voy a hacer. Falta todo. Nadie fue capaz de Bei hacerlo. der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Unsere beiden Schatten sahen wie ein Haus. Marta, mira, en este momento me están filmando. ¿Me llamas un poquito más tarde o te llamo yo? Te agradezco, querida. Chao, un abrazo. Wenn wir bei der Bueno. Laterne stehen.